Paz de Cristo. Bueno, les damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por habernos permitido estudiar su palabra en este día, como cada martes, Evangelio de Jesús, Jesucristo, tomado del libro de Mateo. Y hoy yo estoy enseñando del capítulo 24 y mi esposa del capítulo 25, pero estos dos capítulos van juntos. Por ejemplo, ella habló de los talentos, también de las 10 vírgenes, y están relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y no está enfocado a la iglesia, sino al pueblo de Israel, a los judíos. Todos estos dos capítulos. Entonces, es lo que se llama la escatología, o sea, cosas que van a pasar, que todavía no pasan, pero que son futuras, para que pasen en el futuro. Aunque en el capítulo 24, al comenzar, cuando salen del templo, le hacen 3 preguntas y el Señor le responde, porque ellos le muestran el templo, el edificio, y están sorprendidos por las piedras tan grandes. Pero el Señor le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no sea derrumbado, destruido. Y ellos le hacen 3 preguntas y las contesta en todo el capítulo 24 y el 25. Pero para poder entender mejor de lo que vamos a hablar hoy, yo voy a hablar en el verso 40 y termino en el 51 y se termina el capítulo 24. Pero para poder entenderlo mejor, voy a leer desde el comienzo del 24, así de corrido, y voy a hacer una pausa en el verso 40 y voy a explicar del verso 40 al 51, es donde se termina el capítulo. Pero vamos a darle gracias a Dios primero, a ponernos en sus manos. Amén. Señor, en este momento que Aleluya, estamos aquí, Señor, para abrir tu palabra, Señor. Amén, amén. Pedimos tu dirección. Aleluya. Para poder entenderla, comprenderla, Señor. Aleluya. Háblanos en esta tarde, Señor. Aleluya. Enséñanos en esta tarde, Señor. Gloria a tu. Queremos aprender de ti, Señor. Gloria a tu. Si te conocemos mejor te vamos a servir, Señor. Amén. En este momento, Señor, Gloria. vamos a leer tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el verso 1 del capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, aquí está la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? La primera, ¿y qué señal habrá de tu venida? La segunda, y del fin del siglo, la tercera. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos, ¿no? Y muchos falsos profetas perdón. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Gloria. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ok. Ahí les ha explicado las respuestas de las preguntas que ellos le habían hecho. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué? Porque va a haber 7 años que están divididos en 2 periodos, esos 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se le conoce como la tribulación y los segundos 3 años y medio se le conoce como la gran tribulación. Y este tiempo, como dice aquí, será muy terrible porque no ha habido desde la creación del mundo tan gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos menos a 8. Porque era Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Eran 4 hombres y 4 mujeres. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado. De aquí voy a empezar a explicar del verso 40, la última porción de este capítulo 24, del 40 al 51. Pero les quería decir que todos estos acontecimientos que el Señor está describiendo, narrando en el capítulo 24 y el capítulo 25, todo esto sucede
inmediatamente después que la iglesia es levantada. La iglesia es levantada y todo lo demás que acabamos de leer en el capítulo 24 y el 25 se va a cumplir. Entonces, estos capítulos no son para la iglesia, son para los que se quedaron, para el pueblo de Dios y las naciones, todos los demás que no aceptaron el evangelio de Jesucristo, que no creyeron al evangelio. Entonces, todo lo que dice ahí, la tribulación y la gran tribulación, a- as- la abominación desoladora, esto quiere decir que el anticristo se va a meter en el templo y va a querer la adoración como si él fuera Dios, porque él hace un pacto al principio de la tribulación, él hace un pacto con el pueblo de Israel. Y ese personaje anticristo viene precisamente, como dice Daniel, de los judíos, va a ser tomado de ahí va a salir. Y también dice que no le va a interesar mucho las mujeres, ahí en Daniel nos lo explica también. Y hace un pacto con ellos, pero a la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, él rompe el pacto y viene la gran tribulación y contra los judíos. Y ahí todo lo que leímos hasta llegar al verso 40 lo explica, todo el capítulo 24 hasta el verso 40. Y ahorita voy a explicar del verso 40 al verso 51. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto no está hablando del levantamiento de la iglesia, está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando dice que uno será tomado y el otro será dejado, está hablando de los que quedaron y pasaron por la tribulación y la gran tribulación. Uno va a ser tomado para que esté con nosotros, con la iglesia y con Cristo, y pueda reinar también con nosotros. Pero el otro va a ser dejado porque no aceptó después de haber pasado por gran tribulación y todo esto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Otra vez no está hablando del levantamiento de la iglesia, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y cuando dice aquí de dos mujeres estarán moliendo, porque el molino, hermanos, se usaban dos mujeres, era un molino pequeño parecido al que jalaban las bestias. Los molinos que jalaban las bestias eran grandes, pero en casa se usaba uno más pequeño, era una piedra pequeña abajo y otra piedra más grande arriba, y se necesitaban dos mujeres para darle vuelta a esa piedra de molino y moler el grano para hacer harina. Por eso dice, van a estar dos mujeres moliendo, una será dejada y la otra será tomada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando dice velad pues, está hablando de llevar una vida de integridad, una vida correcta, una vida que le agrade a Dios. Eso es de la forma que nosotros velamos ahorita como iglesia también, porque no queremos quedarnos tampoco para pasar por la tribulación. Esto les está hablando a ellos, pero la iglesia es la forma de vivir de los cristianos, una vida con ética, una vida con principios, una vida con moral. El Señor les está diciendo a ellos también que estén velando, o sea, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pues el ladrón nunca va a avisar a qué horas va a venir. Y por eso dice que si él supiera, estuviera velando para no dejar minar su casa. Minar la casa es ponerle minas para poder destruir, pero en este caso destruir nuestra vida espiritual, destruir nuestra salvación y destruir nuestro encuentro con el Señor. Pero otra vez les digo, no se aplica a la iglesia, todo esto se aplica a los que quedaron y que están
y están esperando la segunda venida de Cristo, nosotros nos vamos a ir con Él antes de su segunda venida, porque Él va a estar en la nube y nosotros vamos a ser arrebatados en el espacio para estar con Él. Pero de todos modos, es como dice aquí de velar, también nosotros como iglesia necesitamos estar velando para cuando esto acontezca del levantamiento de la iglesia, no de su segunda venida, pero del levantamiento, pues tampoco nos queremos quedar nosotros, queremos irnos con el Señor para estar así celebrando las bodas del Cordero, y las cenas del Cordero, los galardones y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Le está diciendo a los discípulos, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y luego hace una pregunta en el verso 45 y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a todo tiempo? Esta pregunta, hermanos, también se puede hacer de esta manera. ¿Dónde hay ese siervo prudente? ¿Dónde está ese siervo prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Porque lo que trata de decir el Señor, que no hay muchos siervos fieles y prudentes. Y aquí da la explicación, dice, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Muy bien, esto se puede aplicar a los líderes y más a los pastores también. Tenemos que ser fieles y prudentes y alimentar a la congregación de una manera de que ellos sean buenos, bien alimentados y no de una manera que nos enseñoremos de la grey, ni tengamos dominio sobre ellos, sino darles un buen alimento, que ellos conozcan a Cristo, que ellos se nutran de las cosas de Dios, del conocimiento de Dios. Ese es el siervo fiel y prudente, el líder que enseña a la congregación, que está al pendiente de alimentarlos, porque se necesita el buen alimento cristocéntrico, que esté todo en la palabra de Dios. Queremos aprender lo que está en la palabra de Dios. Amén. Es lo que nosotros queremos aprender y también enseñar. Si no está en la palabra de Dios, no queremos aprenderlo ni tampoco enseñarlo. Pero dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bueno, lo que está diciendo aquí, que este es un siervo fiel y prudente, donde lo había puesto para que desempeñara un trabajo especial, pues bueno, podemos decir especial, pero específico más bien, que era dar alimento a tiempo. Pero cuando viene el Señor y lo halló fiel y lo halló prudente, le dice, bienaventurado o feliz. ¿Por qué? Porque ahora el Señor lo encontró haciendo lo que le pidió, pero ahora no lo deja como un siervo fiel y prudente, sino que lo deja como el mayordomo de todos sus bienes. Ya no es un siervo, ahora es un mayordomo, que fue lo que le pasó a José cuando llegó a Egipto. Llegó como un esclavo a la casa de Potifar y él fue fiel y prudente y se supo hacer con honestidad, con honradez, donde lo puso Potifar y después lo hizo mayordomo de toda su casa. Y así también, primero este era un siervo fiel y prudente, pero el Señor lo puso sobre todos sus bienes, como un mayordomo. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Ahora es el mismo trabajo, pero con diferente perspectiva o diferente manera de pensar. Porque este dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, la diferencia de estos dos siervos es que el otro dijo, va a tardar mucho en venir, o en otras palabras, no va a venir. Entonces, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como yo quiera, me voy a portar como yo quiera. Y dice, y comenzar a golpear a sus consiervos era también muy agresivo, muy violento, porque lo dejaron para dar alimento a tiempo a sus siervos. Sin embargo, como era violento, él los comenzó a golpear y luego comenzó a vivir una vida derrochada, porque dice a beber y a comer y a beber con los borrachos. Vivió como él quiso, como que si nunca iba a venir el Señor. Dice, pero vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe. Porque la venida del Señor, como leímos en al principio del capítulo 24, nadie sabe. Por eso debemos estar velando. Estamos que estar una vida de cristianos, como justa, una vida recta, con integridad, con moral, con temor a Dios y con temor a Dios y respeto a los hombres. Amén. Dice, y lo castigará duramente. Cuando estaba leyendo aquí qué es castigarlo duramente, hermanos, es que lo parten dos. Eso es castigarlo duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Fíjense nada más. Los hipócritas son los que, pues los mentirosos, los que aparentan una cosa, pero son otra cosa. Ahí va a estar su parte con ellos. Dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes, hermanos, es de impotencia, es de desesperación, de que tenía la oportunidad de haberlo tenido todo o tenía todo y lo perdió y ahora se lamenta, ahora solamente le queda el llorar y el crujir de dientes, impotencia, desesperación. Hermanos, Dios los bendiga. Con esto concluimos el capítulo 24. La hermana Pati va a tomar. Paz de Cristo, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos conectarnos con ustedes y vamos avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues este es el Evangelio de Jesús. Estamos en la lección número 40, ¿verdad? Que ya estamos avanzando. Y para entrar ya a la palabra de Dios, vamos a entrar leyendo Mateo 25, 31 al 36. Hemos ya abarcado dos parábolas y bueno, pues este es el juicio de las naciones. Ya estamos entrando a los juicios. Y el juicio que viene es muy, muy fuerte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leerlo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me descubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar a este estudio que está preparado, pero acuérdense que hemos estado hablando, ¿verdad?, de juicio. Entonces, vamos, para poder entender este texto, no me va a ser posible abarcar todo, pero voy a intentar abarcar el 31 al 36. Me voy a tratar. Y si no, pues no llevo prisa, ¿verdad? Pero para poder entender el primer capítulo, el versículo 31, que es tan importante, para poder entender este versículo, tenemos que leer el contexto del texto. Este es el texto y tenemos que leer el contexto para poderlo entender. Y el contexto se encuentra en Mateo 23. Esa enseñanza el pastor no la dio, ¿verdad, pastor? Él no la impartió, esa enseñanza, pero vamos a darle una pequeña recordadita, ¿verdad? Para poder entender el texto. Bueno, el contexto dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues esta es la segunda venida, la cual el pastor nos acaba de explicar, ¿verdad? Porque él nos lo explica en el capítulo 24, que abarca esta segunda venida, pero este es el contexto de este texto, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor y poder explicárselos. Y las últimas palabras de Jesús para Israel fueron estas, ¿verdad? Acordémonos que él ya estaba por ser entregado, y estas son las últimas palabras que él habló a todos los fariseos y todos los que lo estaban acosando, y estas fueron ya las últimas palabras que él le dirige a ellos, ¿verdad? Y pues era lo que iba a venir. Y si se fijan, él termina en juicio, hablándole a Israel. Él está hablando a Israel que iba a venir un juicio, ¿verdad? Pues este juicio está por suceder, ¿verdad? Pero primero, como el pastor nos acaba de explicar, primero viene el levantamiento de la iglesia, luego vienen grandes acontecimientos para esta tierra. Yo no quiero estar aquí para estos acontecimientos porque van a estar muy feos. Yo quiero irme primero en el rapto y entonces venir con Dios a juzgar a las naciones, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a venir con él a juzgar a las naciones. Bueno, pues Mateo 25, 31
Ahora sí vamos al texto donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿De quién está hablando aquí? Mismo Dios, ¿verdad? Él está hablando, pero él mismo está hablando de él mismo. Él iba a estar ya en el trono. Acordémonos que cuando Jesucristo vino la primera vez, él vino como siervo, ¿verdad? Él vino a servir. Él tenía un propósito, tenía un plan para la humanidad, pero él siendo rey, se quitó de su gloria y de su trono para poder venir a la humanidad y nació en un pesebre el rey de los reyes, ¿verdad? Ni oro ni plata él quiso para él. Y aquí nos enseña que ya ahora sí en su segunda venida, él ya viene como lo que es, rey de reyes y señor de señores. Él ahora sí, como dice Apocalipsis 19, que más adelante se los voy a leer, ahora sí, él ya viene como es, como un rey, ¿verdad? Pues aquí en este versículo nos está explicando. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora sí, él ya viene y se va a sentar en el gran trono de gloria, en ese trono, ¿verdad? Que él le pertenece. Nuestro Señor Jesucristo continúa con la misma enseñanza, proyectando escatológicamente hacia el tiempo en que él regrese a la tierra. El tiempo aludido aquí es el de la segunda venida de Jesús y es lo que nos está explicando la palabra de Dios. Y nos lo acaba de explicar el pastor también. Esto es en su segunda venida que viene a juzgar a las naciones, ¿verdad? Ese acontecimiento no se producirá como la primera ocasión. Cuando les expliqué yo ya que vino como siervo, ¿verdad? Ahora no, ahora ya va a venir y se va a sentar en su trono. Viene en un caballo blanco porque Apocalipsis no lo explica y él ya viene con gran gloria. Bueno, esa gloria fue resumida cuando cumplió el tiempo de su servicio en la tierra, llevando a cabo la obra de redención. Ahí lo encontramos en Juan 17:5. En la resurrección recibió el nombre supremo que es sobre todo nombre. Cuando él fue resucitado, ¿verdad? Y fue levantado, él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Si pastor nos puede leer, por favor, nada más porque es tan importante esta escritura. No quiero dejarla pasar. Filipenses 2:9, pastor, por favor, qué tan importante es ese nombre que es sobre todo nombres y que se le dio cuando él fue resucitado. Por lo cual Dios también les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se fijan? Él es Jesucristo Rey y ese nombre que es sobre todo nombre es el único Dios verdadero y él viene ya ahora sí como lo que es, como el único y gran Dios verdadero y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Y ese es algo extraordinario que va a pasar. En la transfiguración dejó traslucir el exterior de su humanidad para agarrar su deidad, para hacer lo que él es, el gran Dios poderoso. Y para mí, Mateo 17, me tocó exponerlo a ustedes. Fue algo que me impactó a mí, ¿verdad? Porque él siendo hombre, ¿verdad? Primeramente Dios se hizo hombre. Y él estuvo en el monte de la transfiguración y ahí tuvo 3 de sus discípulos que ellos miraron esa gran
transfiguración, pero allí él se dio a conocer como lo que era, ¿verdad? Como el único Dios verdadero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida del Señor será en gloria y no en el estado de humillación. Ya no va a venir como siervo, ahora va a venir como el Rey. Y aquí les voy a dar la escritura donde está en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que va a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En esa segunda venida se manifestará sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora sí, todo ojo lo verá. En su segunda venida, todo ojo lo va a mirar como lo que es, como el Dios Todopoderoso. El propósito de esta segunda venida es para completar la obra de juicio que se inició con la tribulación y llevar a cabo el día de la venganza de Dios. Isaías 61:2. Aquí va a llevar ahora sí el gran día terrible, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos antes de que estos acontecimientos vengan a la tierra. ¿Por qué es necesario que sepamos? Para que nosotros estemos listos y estemos prevenidos a irnos en el rapto. No nos queremos quedar a mirar toda esta tribulación. Al contrario, queremos venir a juzgar con nuestro Señor Jesucristo a estas naciones, ¿verdad? El mismo Hijo del Hombre que fue entregado en manos de pecadores y fue muerto, resucitó y se manifestará glorioso en su segunda venida. El juez sentado sobre el trono de gloria es Cristo mismo, ya que solo Él ha sido designado por Dios como juez supremo. Mateo 25:32. Vamos al versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El juicio del que habló Jesús en este pasaje es un juicio destinado a naciones vivas antes del milenio, ¿ok? Ahora, este juicio viene antes del milenio. No entiendo yo todavía mucho de profecía y no quiero meterme allí, pero el pastor es el que nos va a explicar después. Pero este juicio viene antes del milenio. El juicio del gran trono se describe como huyendo la tierra y el cielo. Apocalipsis 20:11. Este acontecimiento también es diferente, ¿verdad, pastor? Es el último juicio de Dios. Primero viene el juicio que nos explicaba el pastor y que les estoy explicando yo a ustedes, ¿verdad? Pero el juicio del trono se describe como huyendo la tierra y el cielo de él. Mientras que en los juzgados son congregados en un determinado lugar de la tierra con nombre propio, el Valle de Josafat. ¿Ok? En este juicio hay algunos que siendo juzgados son dejados y entran al reino, y otros son condenados y lanzados fuera de él. Y aquí abarca, no sé si se acuerdan las vírgenes, que algunas estaban preparadas y otras no. Y la profecía de la palabra de Dios es muy bonita cuando la podemos entender y podemos comprender los misterios de Dios, ¿verdad? Y como el pastor nos iba explicando, la segunda venida es para los que se quedaron y para el pueblo de Israel, ¿verdad?
porque aún judíos han creído en el Mesías prometido, en Jesús. Hay algunos judíos que también se van a ir en el rapto, pero hay los que no creyeron y los que no han creído, ellos también van a esperar este juicio donde Jesucristo viene y ahora sí lo van a reconocer como el Mesías. Al principio no lo quisieron reconocer, pero ahora sí ellos lo van a reconocer. El juicio tiene que ver con gentiles vivos. Su propósito es hacer una selección entre los hombres separados, la humanidad en dos grupos, comparados aquí con ovejas y cabras. Estos dos grupos son también los que se quedaron del rapto y los judíos, ¿verdad? Pero nosotros no nos queremos quedar, ni que nuestras oraciones del pastor y de su servidora es que ni uno de ustedes se quede. Mi clamor, mi petición, mi súplica delante de Dios todos los días es que todos los hermanos que Él nos concedió, nos vayamos juntos, que nos permita llegar juntos allí con Él, junto con nosotros, con el pastor y con su servidora, que no se pierda ninguno de ustedes. Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas son referencia a quienes son creyentes y seguidores de Jesús. Durante su ministerio se dirigió a ellos de esta manera. Y para eso San Juan nos lo explica. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué no nos arrebatarán? Porque cuando nació la iglesia en el día del Pentecostés, ese día nace la iglesia, nace todas las ovejitas que Él quiere traer y ahora nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, venimos a ser parte del redil, parte de sus ovejas de Él. Y acuérdense que cuando los animalitos son rebaño de un dueño, el dueño les pone su marca a esas ovejitas para saber que son de ese dueño. Bueno, pues nuestro dueño, nuestro Señor Jesucristo, puso ese sello en sus ovejas, ¿verdad? Por eso está dando esta escritura, porque dice que ellas lo conocen y escuchan su voz. Bueno, pues yo no sé, yo con el don del Espíritu Santo estamos sellados para Él, ¿verdad? Y por eso es muy importante ser llenos siempre del Espíritu Santo. De la misma manera que anteriormente ilustró una situación semejante, comparando a la selección que se hace entre la cizaña y el trigo, aquí la comparación es entre ovejas y cabras. Ambos grupos estuvieron juntos durante tiempo, pero evidentemente no son iguales, ¿ok? Las cabras generalmente que se consideran más independientes, curiosas y problemáticas, ya que les encanta explorar. Sienten mucha curiosidad por su entorno en alto grado. Quiero exponer un poquito, ¿verdad?, de historia de las cabras y de las ovejitas. Yo conozco un poquito de eso porque mi papá era birriero en México y él traía muchas ovejitas a la casa. Teníamos un corral grande y él metía ovejas en el corral y metía también cabras. Pero lo que hacían las cabras era que se escapaban por arriba y las ovejitas no, las ovejitas estaban allí. Y teníamos una mora grande en el patio y lo que hacían las cabras era que iba y querían agarrar las hojitas de la mora que teníamos. Pues hace una gran diferencia entre las ovejitas y las cabras, porque las cabras se alimentan de las ramitas que están arriba colgando y las ovejitas siempre andan buscando el pastito en el piso. Pero siempre nos daban batalla las cabras porque son más difíciles. Bueno, pues las cabras generalmente se consideran más independientes, curiosas y problemáticas, ya que les encanta explorar. Sienten mucha curiosidad por su entorno en alto grado.
Las ovejas son más suaves que las cabras. Ellas prefieren comer lo que hay en el suelo y solo pastean para comer lo que ven ahí. Todas las razas de cabras son más ágiles que las ovejas, por lo que tienden a trepar por áreas que las ovejas no pueden alcanzar. Y es lo que les estaba explicando. Las ovejas suelen pastear mientras se mueven suavemente. En la comparación, las cabras buscan cosas a la altura de los ojos más arriba. Buscan hojas, ramas, arbustos, enredadas y más. Es muy importante conocer la diferencia entre ovejas y cabras. El gran pastor de las ovejas selecciona y coloca a estas a su derecha, lugar de honor en el contexto bíblico. Las cabras anduvieron juntas con el rebaño de las ovejas, pero no son de las ovejas. Los grupos de separación a derecha e izquierda no tiene otro significado que manifestar una separación entre las personas. ¿Ok? Dios va a separar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Y es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, va a apartarlas. Mateo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un reino hermoso, un reino perfecto. Y hermanos, nuestros deseos es que Dios les bendiga y que este estudio sea de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. El pastor nos va a despedir con una oración. Hermanos, gracias por su tiempo. Saben de que al abrir la palabra de Dios,